¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están, señores? Bueno, el video de ayer, señores, buenísimo. Le damos visibilidad a lo que lamentablemente no se está hablando en muchos medios. Hoy vamos también a traer un tema de análisis muy interesante, sobre todo porque lamentablemente hay usuarios que, bueno, pues lamentablemente con toda esta desinformación, con todo este ocultamiento de escenarios de mundos reales, que es lo que muchos usuarios le estuvieron exigiendo a Hardware Unboxed. Y bueno, a Hardware Unboxed no le quedó de otra que traer un poco de información. Curiosamente, nos trajo información del 9800X3D, pero después lo comparó con el 7700X. Nos hubiera gustado ver en escenarios de 4K cómo se estaba comportando el 7800X3D. Te leo en los comentarios, ¿por qué crees que los chicos de Hardware Unboxed no trajeron más detalles en esa comparativa? Yo creo que no hay que ser un genio para entenderlo. Lamentablemente, lo tengo que repetir en muchos videos, discúlpenme, Ryzen 9000, ¿para qué nos ha servido? Para darnos cuenta de prácticamente todos estos medios, todos estos canales que están, pero para favorecer a las marcas. No están para realmente criticar los datos, hacer un análisis de los datos duros y realmente valorar si vale o no vale la pena. No todos los canales, hay excepciones, algunos sí de plano te han dicho, oye, tienes un 7800X3D, no tiene ningún sentido que migres, o también el tema de los precios, donde ayer también pudimos ver que, por ejemplo, una cosa es el precio de lista, pero lamentablemente, curiosamente, AMD pues no se está dando abasto para suplir estos procesadores. De hecho, en el bastión alemán se vendieron todos los procesadores del 9800X3D, pero no eran una gran cantidad de procesadores. ¿Esto qué está provocando? Pues obviamente que la gente recurra al 7800X3D. Nada tonto AMD que le subió el precio. Recordemos que ese procesador llegó a estar en $370 y ahora está en $480. ¿Dónde quedó el mito de que AMD es precio-rendimiento? Que AMD es una empresa del pueblo. Que bueno, yo sigo recibiendo lamentablemente mensajes pues patéticos de ese tipo, porque pues no hay que ser un genio, señores. Simplemente con matemática básica pues te vas a dar cuenta que un procesador que costaba $370, ¿cómo es posible que haya llegado a 480? Y esto es porque el mismo AMD lo permite. Lo mismo está pasando con el 9800X3D. Ayer, justo cuando estábamos grabando, checamos precios y en Amazon el precio de este procesador estaba en $700. O sea, ni siquiera está de manera escenario del mundo real, cosa que se está ocultando lamentablemente por muchos de estos canales. Pues bueno, realmente no se decía que está en $700. Vaya, ha estado en reventa hasta en 1000. Pero nos fuimos a Amazon, o sea, una tienda como Amazon, donde podrías comprar el procesador como cualquier usuario común y ordinario. Por ahí luego llega gente y, acaban de llegar procesadores a tal tienda, sí, pero probablemente llegaron 30 procesadores, se van a acabar en un día, en 2 días o 3 días, y después pues lo vas a poder adquirir por $700. Acuérdate que es pues responsabilidad del mismo AMD hacer el supply necesario para que obviamente los revendedores y obviamente también pues no suban los precios, pero es el mismo AMD el que ha subido el precio del 7800X3D. Es de verdad de risa defender a cualquier empresa, porque yo no defiendo a las empresas, pero sigue llegando gente diciéndote es que AMD es más barato. Bueno, hoy tenemos un ejemplo que está totalmente alejado de esa realidad. También lo quiero comentar también del video pasado, la crítica que hicimos a un canal americano no era Hardware Unboxed, porque nosotros criticamos ideas y cuando criticamos ideas no traemos material de esos canales. ¿Por qué? Porque no les estamos tirando hate. Ese era un canal americano que prácticamente decía la resolución no importa, lo que importa son los frames. Claro, curiosamente un video hablándote de las bondades del 9800X3D, pero en 1080p. Lo mismo que intentó hacer Hardware Unboxed, pero que de alguna manera pues ya no le quedó de otra que decir, bueno, voy a traer unas pequeñas slides en 4K, donde vimos que en ciertos escenarios hay una mejora por parte del 9800X3D, pero ya no es la misma mejora. Prácticamente, si no mal recuerdo, vimos un juego de Star Wars donde se perdía ya el 70% de rendimiento cuando lo comparábamos en 1080p y ese mismo juego lo llevábamos a 4K. La ventaja para el 9800X3D era prácticamente como del 30% únicamente, se había perdido muchísimo. Y bueno, señores de Hardware Unboxed, lo que comentamos fue que el video estaba interesante, que lo vieras, que nos hubiera gustado que dieran más detalle y que no nos gustó el tema de cómo justifican el evadir hablar de escenarios de mundo real. Eso me parece un grave error y lamentablemente creo que bueno, muchos medios están de acuerdo con esto en representar la información de esta manera. Bueno, vamos a irnos a esta nota, señores, que es prácticamente una evaluación de Usain Benchmark. Habla de varios temas, voy a resumir algunas cosas. Nosotros hemos criticado pues realmente el fracaso de lanzamiento de Intel, que realmente son procesadores que se quedaron cortos en gaming, lo hemos comentado. Hemos hablado de los problemas de inestabilidad de generación 13 y 14 y obviamente también hemos hablado de los problemas de AMD, ¿vale? Pero
Pero bueno, en resumen, la calificación que le da el portal User Benchmark al Ryzen 7 9800X3D deja varios puntos muy interesantes. Por ejemplo, habla de que realmente por la ventaja que te está dando, y ahorita vamos a analizar esa parte, prácticamente los precios están entre un 50 y un 80% más altos que sus contrapartes, por ejemplo el 7700X o el 9700X. También algo que hacen mención, y nosotros también hemos hablado de esto, es que los modelos como el 13600 o el 14600K siguen ofreciendo un rendimiento en juegos del mundo real casi incomparable por $200. Curiosamente esto no se menciona. Por cierto, aprovecho para decirte, para gaming, cuando hablamos únicamente de gaming, yo no recomiendo ni i7 ni i9. Los i9, pues bueno, realmente tienen muchísimo consumo energético, temperaturas. El i7 yo tengo uno y solo me atrevo a decirte, si le das prioridad a la productividad y después al gaming, el 14700K KF, por ejemplo, podría ser una buena opción. Pero bueno, aquí nos hablan lo que les hemos estado comentando, 13600 y 14600K son las mejores opciones que hay por $200 y sobre todo que siguen siendo compatibles con DDR4. Es decir, podrías reutilizar tus memorias, simplemente comprar una motherboard y un procesador. Obviamente sí se necesita un sistema de enfriamiento líquido para estos procesadores, lo hemos advertido en un montón de videos, pero bueno, aquí lo que te dice, gastar más en una CPU para juegos suele ser inútil, ya que los juegos suelen estar limitados por la GPU. Fíjate cómo lo dice, en escenarios del mundo real. ¿Cuál es el problema? El problema es que se quiere vender una idea para jugar en 1080p cuando, ok, hay una gran cantidad de usuarios, no lo niego, que juegan a nivel competitivo y para ellos los hemos dicho, el 9800X3D va a ser el procesador que más frames te va a dar, pero son frames caros, no es precio-rendimiento, ni siquiera se acerca a lo barato. El problema es cuando te vas a escenarios con 2K y 4K, donde realmente ya el 9800X3D pierde cualquier sentido. Esto es lo que hemos estado advirtiendo y esto es lo que lamentablemente le molesta a muchos. ¿Por qué? Porque hay que casarnos con el escenario de 1080p que puede ser irreal para usuarios como tú y como yo que jugamos en 2K y en 4K. Y entonces si nosotros preguntamos o traemos información de este nivel es que nosotros somos haters. Fíjate cómo se maneja. Fíjate cómo es la secta del fanático lamentablemente de AMD que hemos criticado y que simplemente se ha venido evidenciando poco a poco. Bueno, la última parte, desde que se publicó este resumen hace apenas 2 días, han surgido cientos de hilos de Twitter, miles de publicaciones en Reddit, de PC Master Race, dice, varios artículos de revistas y varios videos de YouTube en apoyo unánime al 9800X3D. Todos estos actores supuestamente desinteresados están trabajando durante el fin de semana para convencerte de que gastes $280 más de lo necesario en una nueva CPU para juegos esta temporada navideña. Mira nada más el valor que tiene User Benchmark. Obviamente User Benchmark no anda quedando bien con las marcas, no tiene patrocinios, es algo muy diferente a los medios que lamentablemente, vemos en YouTube. Mira nada más lo que está diciendo, lo que está reconociendo prácticamente, señores, y digo, esta nota fue de hace 2 días, pero esto está alineado a lo que nosotros venimos diciéndote, pero desde hace meses. Bueno, vámonos ya rapidito porque no quiero que el video quede muy largo, pero había que hablar de varias cosas. Cuando estamos en 1080p, señores, por ejemplo, y nos vamos a Tech Power Up porque me parece muy bien el análisis que están haciendo y sobre todo también porque están mostrando escenarios del mundo real. No nos están dejando casados con 1080p porque esto entendemos que es la forma de generar estrés en el procesador, pero cuando te vas a un escenario de mundo real en 4K, esto de nada te sirve, esto y nada es lo mismo, eso es lo que la gente tiene que entender y esto es lo que lamentablemente muchos reviewers tienen que entender. No nada más es vender humo, hay que también traer la información, el costo por frame en escenarios del mundo real. Yo creo que esto es realmente el nivel de información que le tenemos que traer a nuestra comunidad. Te leo en los comentarios si crees que estoy equivocado, pero yo no creo que simplemente ocultar escenarios del mundo real sea la solución para favorecer una marca. Bueno, en 1080p nos vamos rapidito, obviamente el 100% se lo lleva el 9800 X3D. Abajito de él está el 7800 X3D prácticamente con un 96%, o sea, la diferencia para Tech Power Up con el nivel de análisis que él hace es del 4%. Yo me atrevo a decirte que a lo mejor pudiera ser un 5 o hasta un 6%. Yo creo que eso es lo real. Hemos visto otros reviewers donde prácticamente, bueno, quieren dar hasta ventajas de 2 dígitos. Yo eso lamentablemente ya lo veo bastante complicado. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, y esto es lo que justamente está hablando la página de User Benchmark. Bueno, prácticamente cuando nos vamos a 4K, pues el 9800 X3D, por ejemplo, es el 100%. Pero, por ejemplo, ¿qué tal el 14600K? El 14600K jugando en 4K te va a entregar 97.5%, es decir, casi un 98%, o sea, una diferencia mínima, señores, de un 2.5% cuando estamos viendo que el 9800 X3D está costando en lista, porque esto es irreal en estos momentos,
480 o hasta $700 en Amazon. Bueno, ¿cuánto vale el 14600KF? Porque debe de ser muy caro, según, pues yo creo que varios canales que no hablan de esto. Pues muy sencillo, al día de hoy el 14600KF cuesta $215, prácticamente alrededor de 200, 215, $220. Estamos hablando de un procesador que te va a rendir en 4K prácticamente igual, pero señores, que vale cientos de dólares menos, que te van a permitir mejor invertir en una mejor tarjeta gráfica, porque eso es lo que hemos dicho. Lo inteligente aquí es entender, oye, voy a jugar en 2K, voy a jugar en 4K, mejor le invierto ese presupuesto extra a una tarjeta gráfica que valga la pena para que pueda yo jugar a 1440p, para que pueda yo jugar en 4K, y aquí se derrumba lamentablemente la mentira del 9800X3D. Bueno, cuando hablamos del tema de productividad, lo voy a enfocar en lo que yo busco, porque obviamente la productividad pues es muy amplia, pero a mí me gusta mucho hablar, por ejemplo, del tema de virtualización, ¿vale? Yo utilizo varias máquinas virtuales para hacer pruebas de estrés, para hacer integraciones, utilizo Kubernetes para levantar clusters, hago automation, hago varias cosas. Entonces, para mí el tema, por ejemplo, de la virtualización es muy importante. Es por eso que yo me fui por un 14700K. Le doy prioridad a la virtualización, al tema de productividad, al tema de creación de contenido y después al gaming. Aparte tengo una 4090. Realmente yo no necesito comprar un 9800X3D, por ejemplo, para mejorar mi experiencia gaming. ¿Qué es lo que podemos ver? Que prácticamente el 9800X3D en esta tabla de comparación para virtualización es prácticamente de lo peor. O sea, por ejemplo, el 14600K se tarda 25.18 segundos. Bueno, aquí estamos prácticamente llegando a los 30. Estamos viendo escenarios donde funciona mejor un procesador de $215 que en el mejor de los casos los 480 o hasta $700 del 9800X3D. Cuando nos vamos, y fíjate, te lo muestro con cualquier objetividad. Tema de base de datos también lo manejo, porque normalmente tengo aplicaciones que están corriendo y necesito guardar paramétricos en bases de datos. Aquí lo que podemos ver es que el 9800X3D para MySQL funciona bastante bien. Sin embargo, un 14600K, aunque está varios niveles abajo, tiene 13.321 puntos versus 16.829. No es que sea una ventaja del triple de performance. Ahora, cuando nos vamos, por ejemplo, a NoSQL, pues también vemos que realmente el 9800X3D prácticamente estamos hablando de bases de datos no relacionales. Bueno, tenemos, por ejemplo, 65.9 segundos, el 14600K 72.4. No es una gran diferencia, sin embargo, cuando analizamos los precios, claro que es una gran diferencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de Java, ¿vale? Tema de compilación en Java, manejo de Java, bueno, podemos ver el tema del puntaje. El 9800X3D se queda en un puntaje de 1238, superado por el 14600K en 1242. Lo repito, 215 versus en el mejor de los escenarios $480. Cuando nos vamos a web hosting, muchas veces necesitamos deployar algo, necesitamos levantar un servidor web para, por ejemplo, hacer automation de aplicaciones web. Bueno, pues para esto, por ejemplo, el 9800X3D te estaría dando 36 segundos, el 14600K se toma 33.8, es decir, es mejor todavía la propuesta del 14600K que el 9800X3D para el tema de web hosting. Y bueno, señores, prácticamente, ¿qué es lo que podemos ver? Que un procesador de $215 me sirve mucho mejor para tema de virtualización, para tema de productividad. Acuérdate que al 9800X3D le aumentaron el TDP de forma nativa. Ya no tiene la eficiencia que tenía su hermanito el 7800X3D, que nosotros hemos aplaudido como realmente una excelencia eficiencia. No sabemos, bueno, sí entendemos por qué AMD, después del fracaso de Ryzen 9000, que ya lo hemos hablado que casi no se ha vendido, pues esta vez obviamente había que aumentarle el TDP al procesador. Aquí lamentablemente es que, bueno, tanto las temperaturas como el consumo energético, por ejemplo en gaming, aumentó entre un 40 y 50%, y el tema de productividad prácticamente en un 80% más de consumo. Nada que presumir para el 9800X3D. ¿Qué es lo que podemos ver? Que un procesador, que la información que nos está dando Usain Benchmark es totalmente real. Para escenarios reales, jugar en 2K, jugar en 4K es una pérdida de dinero, es un grave error el Ryzen 7 9800X3D. Cuando nos quieren vender productividad, bueno, a lo menos ya lo vimos en el tema de virtualización para las diferentes pruebas, manejo de Java, web hosting, realmente no rinde el 9800X3D mejor que un procesador de $215. Así que para cerrar el video, obviamente me interesa leer tus comentarios, pero
yo te recomendaría mejor tratar de invertir tu presupuesto, sobre todo si estás buscando gaming, pues en una tarjeta gráfica de mayor potencia que te acerque a estos escenarios del mundo real en 2K y en 4K y que bueno, prácticamente inviertas 200, 215, 250 dólares en un procesador y no pierdas tu dinero porque realmente lo que estamos viendo es que pues no es la mejor propuesta, no es la forma más inteligente de poder armarte una máquina para correr 2K y 4K. Por cierto, para cerrar el video nuevamente, el mito de que, pero es que yo uso el escalado y como uso el escalado corre a 1080p, eso es una falacia, no sé a quién se le ocurrió. Solamente cuando usas el escalado ya estás utilizando la lógica dentro de la tarjeta gráfica, ya no estás utilizando la CPU. Por eso es que cuando se maneja, de hecho se reduce el consumo energético incluso cuando empezamos a manejar tecnologías de escalado con inteligencia artificial. Hardware Unboxed en el video pasado trajo la información también para que lo puedas comprobar y para que te des cuenta que esto es una grave mentira. Pues bueno, señores, espero que este video les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.